Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy martes vamos a traer una serie de acciones que me parecen muy interesantes. En el grupo de la energía tenemos a Endesa, Iberdrola, Solaria y Audax. Dentro del grupo que traemos siempre está ArcelorMittal y Celnes, que lo vamos a comparar con ArcelorMittal de Nueva York. Y Farmamar, a ver si ese Arami se ha confirmado o qué está intentando decirnos ese gráfico. También vamos a comparar las posiciones cortas porque son fundamentales para entender lo que está pasando en una acción, ¿verdad? Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que te suscribas al canal. Aquí te dejo el botoncito, pero no vale con que te suscribas. Si te interesa realmente, suscríbete y activa la campanita, porque si no activas la campanita, YouTube no te va a avisar. Es importante que te suscribas y activas la campanita. Por otro lado, tengo un apartado en Megabolsa. La gente de Megabolsa tuvieron la amabilidad de crear un apartado solo para mis vídeos. Desde aquí les mando un saludo y les doy mil gracias. Y en PC Bolsa tenéis un foro de economía pues bastante interesante, sobre todo de Farmamar, donde hay gente que altruistamente colabora muchísimo con la acción, aportando un montón de datos muy interesantes que merece la pena que sigáis de cerca. De verdad lo recomiendo. PC Bolsa y Megabolsa. Vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar con Endesa, donde está siguiendo la misma estructura que Iberdrola, o Iberdrola está siguiendo la misma estructura que Endesa, si comparamos los gráficos, ¿verdad? Voy a intentar que se solapen un poquito, vemos un máximo y a partir de ese momento se desciende bastante el gráfico dejando máximos decrecientes y mínimos decrecientes, por ahora mínimos decrecientes, donde habían dejado un gap enorme en aquel momento, el 6 de octubre, cuando después de haber tenido unos problemas enormes con el gobierno se empezaba a resolver la situación y que al final acabó cerrando. Son gaps enormes que se producen sin apenas un volumen, por lo tanto se tardará en cerrar, pero bastante pronto en el tiempo, siempre os lo digo. Si se produce un gap tanto de escape como bajista sin volumen, se acaba cerrando en un corto periodo de tiempo, pueden ser días, semanas o unos pocos meses, depende mucho del interés de la acción, noticias, situaciones que haya por el medio, pero se acaba cerrando, ¿verdad? Bueno, pues dicho todo esto, ahora estamos viendo una estructura pues que llama un poquito la atención y esta forma abovedada no trae consecuencias buenas, ¿verdad? Ya lo hemos repetido en varias ocasiones que esas formas abovedadas, esas copas invertidas, suelen ser continuaciones de tendencias bajistas, así que por ahora no está dando síntomas de que vaya a terminar la situación bajista. ¿Qué diferencia hay con Iberdrola? Bueno, pues con Iberdrola la diferencia que hay es que el precio, las velas, está por debajo de la media de 50 sesiones. Y recordemos que la media de 50 sesiones ha hecho un cruce a la baja desde verano, desde más o menos 23 de agosto del 2021 ha hecho un cruce a la baja y no ha sido capaz de cruzar al alza a la media de 200 sesiones, con lo cual estamos en una tendencia todavía bajista de medio y largo plazo y el precio, fijaros, cambia mucho la situación cuando el precio supera la media de 50 sesiones porque tiende a ir a buscar la media de 200. No es el caso, seguimos por la parte baja de la media de 50 sesiones y parece ser que nos está haciendo bastante de freno, con lo cual ya te está indicando que tiene ciertas debilidades. Fijaros en el volumen, nada llamativo, no hay nada. Ha habido aquí un pequeño realce de volumen, pero nada llamativo, sigue a la baja. Esto fue, concretamente creo que fue la presentación de resultados. Así que nada que descartar. Seguimos una tendencia bajista y probablemente veamos precios bajos. Yo no descartaría incluso volver a visitar el 38.2, que pasa más o menos por los 17 euros, que sería un precio de compra bastante interesante para un medio plazo, un largo plazo, sabiendo que Endesa e Iberdrola también, bueno, pues tienen unos dividendos curiosos. Endesa es mucho mejor en dividendo que Iberdrola, pero Iberdrola es muchísimo más interesante en cuanto a que se está actualizando muchísimo más en energías renovables y tecnología del hidrógeno. Endesa se está quedando muy atrás, invierte muy poquito, muy poquito. Estás más interesada en pagar dividendo que en crecer energía renovable y eso lo va a pagar a largo plazo, eso es así. Iberdrola, bueno, pues la situación es más o menos la misma, pero hay una diferencia fundamental. Hemos trazado un Fibonacci desde mucho más lejos y por lo tanto no coinciden los niveles de Fibonacci, por eso no os asustéis, pero el gráfico es más o menos lo mismo. Hace techo, más o menos en el precio 11.85 y a partir de ahí sigue una línea de tendencia bajista bastante curiosa,
Efectivamente, en torno a julio, el 7 de julio, el 5 de julio del 2021, fue cuando se cortó la media de 50 sesiones a la baja y como en el caso de Endesa no ha sido capaz de recuperar ese corte al alza. Hubo un intento en esta zona de aquí, pero no ha sido capaz. Lo mismo, gap de escape sin volumen y bueno, pues tardó un par de meses, lo cerró y ya está. Ahora mismo hay una pequeña diferencia con Endesa y es que el precio está por encima de la media de 50 sesiones. Es muy interesante. Si se mantiene así una semana más, o dos, o tres, o lo que haga falta, si el precio sigue oscilando entre las dos medias, se puede producir, o lo dice la teoría entre comillas, un movimiento que no se sabe la dirección, si es alcista o bajista, pero un movimiento muy fuerte. Y fijaros la diferencia con Endesa. Hay volumen. Estamos hablando de un volumen más o menos el doble o casi el triple que la media diaria. La media diaria estaría situada por aquí, pues tenemos un poquito más del doble que la media diaria, con lo cual es un movimiento muy interesante. Y la diferencia está entre que esta empresa Iberdrola invierte muchísimo más dinero en energía renovable y invierte mucho más dinero en tecnología del hidrógeno, actualización de redes, bueno, un montón de movidas que invierte para producir más energía de la forma más barata y que sea más eficiente su distribución, repercutiendo gravemente en el dividendo. Prefiere no ser tan generosa en el dividendo e invertir en nuevas tecnologías, a diferencia de Endesa, con lo cual esta empresa, pues a riesgo de equivocarme, triunfará mejor que Endesa. Endesa, sí, el que la haya comprado muy barata, tiene dividendo para muchos años, si no pasa ninguna desgracia por el camino. Pero Iberdrola es mejor empresa ahora mismo que Endesa. Vamos con Solaria, ha hecho ese movimiento que ya comentábamos en varios vídeos. Sorprendentemente, antes de tocar justo los 11,40 que proponíamos como un toque bastante probable, se quedó en un precio mínimo de 12,06, más o menos. De ahí siempre hay que aprender algo y es que nunca hay que posicionarse en una empresa siempre a un precio fijo, siempre hay que hacer algunas entradas estratégicas, aunque nos salga un poco más caras, porque siempre te aseguras que puedas entrar a tiempo para luego llevar al precio objetivo, que en este caso propondríamos un precio objetivo de más o menos 21 euros con 50. Se quedó en 21,23, no es mal precio de salida en el mes máximo, incluso en 20,8, 21, bueno, son precios muy buenos, muy buenos. Estamos hablando que 21 euros, 21,50 es un precio más que justo para Solaria. Ojo, no estoy diciendo que sea el máximo, ni estoy diciendo que sea un buen precio de entrada. Estoy diciendo que es un precio justo para lo que es Solaria, lo que gana, lo que capitaliza y el futuro que tiene. ¿Vale? No nos equivoquemos. Solaria, a día de hoy, capitaliza bastante más de lo que está ganando. Está ganando 48 millones de euros, récord de ganancias. Está aumentando sus ganancias año tras año. Excelente. Bien, todo gracias a ¿qué? Al precio de la luz. Está mucho más caro. Ha conseguido colocar en el último cuatrimestre a 161 euros, si no recuerdo mal, el megavatio. Bien, pero tenemos beneficios extraordinarios gracias al precio de la luz. En cuanto la luz se modere, que no será pronto, se va a tardar bastante tiempo en moderar el precio de la luz, bueno, pues podemos ver problemas a la hora de volver a superar estos 48 millones de euros del año pasado. Con lo cual 21 euros, 21,50 € más o menos es un precio más que justo, mientras no sea capaz de colocar los 1350 megavatios, poner en funcionamiento esos 1350 megavatios más o menos que tenía previsto poner el año pasado, en el año 2021, y no fue capaz. Así que cuidado con Solaria porque ahora mismo está un pelín cara. Eso no quita para que haya un proceso especulativo y le lleve a precios más altos, como pasó antiguamente, que le llevaron hasta 31 euros, que es una auténtica exageración a día de hoy pensar que Solaria pueda valer 31 euros, ni muchísimo menos. Estamos hablando de capitalizar muchos miles de millones para ganar tan solo 48 millones. Acordaos siempre que os digo, un PER 10-12 está bien, entre 8 y 12 está bien. Un PER de 20 es ya para una empresa con un potencial abrumador, como Inditex, por ejemplo. Pero un PER que se ve por ahí, PER de 40, PER de 60, pues son auténticas locuras. Audas, bueno, pues hay que quitarse el sombrero técnicamente porque últimamente ha mejorado muchísimo su situación. Audas, para mí,
con las ganancias que ha tenido el año pasado, que se fueron poquísimas, con las pérdidas, con, bueno, pues la falta de interés de los inversores en cambiar esos bonos por acciones, más las posiciones cortas, más lo que está pasando, más la actitud del presidente que ha tenido el CEO de la compañía, bueno, pues un precio de 0,80 es un precio más que justo para una entrada en Audax. Y me quedo corto, ¿eh? O sea, 0,80 para Audax tal y como está, pues es curioso. Ten en cuenta que es una empresa que está capitalizando ahora 650 millones de euros y apenas llega a los 2 millones de beneficios. Así que cuidado, no fue como en el año 2020 que llegó, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, 21 millones de euros de beneficio. Bueno, pues ahí ya sí podríamos jugar si hubiese mantenido ese beneficio, pero es que ha sido una catástrofe. Esperemos a los resultados del primer trimestre, ojalá sean buenos, ojalá vuelva a ganancias con un, pues, en torno a los 2-3 millones de euros. Entonces ya podríamos estar hablando de otra cosa. Como vuelva a demostrar en el primer trimestre, que vuelve a perder dinero o gana muy poco, entonces estaríamos hablando de efectivamente los 0,80 sería un precio más que justo. Técnicamente en el corto plazo, y hablo solo en el corto plazo, tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes. Precio por encima de la media de 50 sesiones y por encima de esta línea larga, de una tendencia muy larga de hace ya unos cuantos años. Estamos hablando ya de una línea de tendencia que empezó a dibujarse en el 2018, con lo cual es buena señal. En el corto plazo es buena señal y tenemos un volumen que desde las últimas semanas, bueno, pues ha ido incrementando poco a poco, ¿verdad? Un poquito irregular, pero está bastante bien. Sobre todo, se incrementa mucho en los precios mínimos, en torno a 1 euro, vuelve a decrecer en las subidas y cuando vuelve a bajar, vuelve a subir otro poquito en torno a 1,10 €, 1,08 €, que está bastante bien. Con lo cual quiere decir que hay cierto interés en la empresa. Pero siempre tener claro una cosa, está muy cara para los resultados que ha obtenido en el 2021. Muy cara, ahora mismo está carísima, pero muy cara. Estamos hablando de un PER 50, un PER 40 y muchos. Tener mucho cuidado con Audax. ArcelorMittal está luchando, lo decíamos el otro día, el comportamiento que está teniendo cuando el precio empieza a oscilar entre las dos medias, pues es que viene un movimiento en una de las dos direcciones, tanto alcista como bajista, pero un movimiento fuerte. Bueno, ¿a dónde la ha podido llevar? Pues no descartábamos un toque otra vez a los 30,08. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, pues ha sobrepasado los 30,08, llegó hasta los 31 euros, un poquito por encima, 31,05, 0,6 más o menos, y ahora mismo pues está un pelín por debajo de los 30,08, está en torno a los 30,77. Bien, para poder analizar ArcelorMittal, para los nuevos del canal, como es una acción mundial que está en muchos mercados, pues bueno, vamos a ponernos en situación, ya que hay gente nueva en el canal, vamos a poner en situación. ArcelorMittal es una empresa que lleva muchísimos años, lo voy a tener que poner en mensual para que lo veáis, lleva muchísimos años en precios muy bajos. Esta empresa vale más de lo que cotiza. Seguramente es la empresa con el PER, la empresa española con el PER más bajo. Ahora mismo debe tener un PER 5, un PER 4, una cosa así. Pero eso no quita que esté barata, ¿vale? En cuanto al PER, por sí solo no es un dato que haya que utilizar a la ligera, ¿vale? No utilicéis solo un dato, el BPA, el PER o cualquier otro parámetro, no lo utilicéis por sí solo. Simplemente tener en cuenta que es una empresa que lleva muchísimos años luchando con esta resistencia a largo plazo, que aquí no se ve por el ajuste de dividendo. Si quitamos el ajuste de dividendo, bueno, pues ya vemos cómo se extiende esta línea, ¿verdad? La voy a extender un poquito más, horizontal. Ahí, si me deja, porque el gráfico hace lo que quiere. Más o menos hasta ahí. Fijaros, lleva luchando, perdió esta línea de tendencia allá por el año 2012, chocó con ella en el 2013, chocó con ella en el 2014, luego lo intentó en el 2018, lo volvió a usar, perdón, sí, en enero del 18, lo volvió a intentar en mayo del 18, lo volvió a intentar en agosto del 21, lo sobrepasó en enero de este año y a hoy pues lo está intentando otra vez. Con lo cual quiere decir que es una resistencia brutal, va a ser muy difícil pasarla. Y como es una acción que está en muchísimos mercados, el mercado que domina es el mercado americano, vuelvo a pasar a diario porque si no me va a desajustar todos los gráficos siguientes, pues es muy importante compararlo con el gráfico americano, ¿verdad? Y entonces lo tengo aquí puesto, que se llama MT, ArcelorMittal, en el mercado de New York. Bueno, pues estamos viendo
que gráficamente no se parecen en nada. Es decir, sí, ha tenido una subida puntual hasta esta zona, está dejando unos gaps tremendos, como es habitual en este mercado, pero todo lo contrario, no está dejando el mismo gráfico que el español. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues estamos dejando un gráfico que, pues por el aspecto que está dejando, no está dejando un gráfico bonito, ¿verdad? Estamos viendo una zona redondeada de máximos decrecientes en el corto plazo y, bueno, pues no depara nada bueno. Tendría que cambiar muchísimo su situación para cambiar de idea. Estamos ya a las 3:10 de la tarde, con lo cual, pues fijaros, no es un gráfico muy bonito, no podemos decir que sea un momento oportuno para comprar, todo lo contrario. Está chocando con resistencias cada vez más bajas, con lo cual ya podríamos trazar cierta línea de tendencia y el volumen, bueno, pues es un volumen que está decreciendo desde que tocó los máximos en torno a 37,38. Con lo cual, si nos vamos al gráfico del IBEX, aquí estamos viendo pues que una vez más va por máximos, pero que no le depara nada nuevo a no ser que cambie el mercado americano. Así que mucho cuidado, que nadie se le ocurra comprar a estos precios. Que nadie se le ocurra comprar a estos precios. ¿Cuándo sería un momento ideal para comprar? En el corto plazo, cada vez que baje de la media de este canal o toque la parte baja de este canal bajista que lleva bastante tiempo pasando por la parte superior, que no es buena señal tampoco, no lo es, pero sería para una entrada a corto plazo. Para largo plazo no es momento de comprar en absoluto. Si se confirman todos los macrodatos que tenemos encima de la mesa, es decir, que se nos puede venir una crisis muy gorda, pues una de las acciones que va a sufrir muchísimo, que van a ser varias, una de las del sector que más va a sufrir va a ser las aceleras. ¿Por qué no? Y ya lo hemos visto en varias ocasiones, vuelvo a repetir para los nuevos del canal. Se ha podido comprar ArcelorMittal por debajo de los 7 euros. Con lo cual, fijaros si compramos ahora a 30,8. Nos podemos llevar un disgusto bastante interesante. Para largo plazo, todo lo que sea por debajo de 8 o 9 euros es una entrada para dejarla ahí durante bastante tiempo y no tocar ese dinero. Pero comprar por encima de 20 euros ArcelorMittal, bueno, corres el riesgo pues de sufrir bastante en los próximos meses. Así que ArcelorMittal es una de esas acciones que si se confirman estos datos no se debería comprar. Celnes, dibujábamos el otro día una figura muy interesante de vuelta, ¿verdad? Decíamos, bueno, es una taza, sí es una taza, pero no confirma todos los datos de una taza. En una taza, según el señor O'Neill, que fue el que desarrolló esta figura allá por el año, si no recuerdo mal, el año 88, cuando se escribió su libro Cómo ganar dinero en los mercados, un libro muy famoso y muy leído, y que la verdad que yo recomiendo, de William O'Neill. Bueno, pues describió esta figura por primera vez, estamos hablando de hace ya 34 años, donde daba una serie de características, ¿no? Y esta, pues, es una figura que yo recomiendo mucho porque tiene bastante fiabilidad en torno, quizás por encima del 75%, es decir, es casi tan fiable como un martillo invertido en un soporte. O sea, así de fiable es esta figura. Lo que pasa es que tiene que tener unas características. Y la característica que describe originalmente el creador de esta figura, el descubridor de esta figura, es que tiene que tener una tendencia alcista. Es decir, tenía que haber venido una tendencia alcista, se crea la taza con su respectiva asa, en 3/4 partes de las ocasiones hay un retroceso del precio, una subida, ¿no? Una rotura de esta línea clavicular, si me permitís la expresión, porque no se llama clavicular, se llama el tope de la taza, ¿verdad? La línea tope de la taza. Hay un retroceso del precio y a partir de ahí hay una continuación del movimiento. Y como mínimo, si nosotros trazamos esta altura desde la línea clavicular, que no es así, ¿no? Pero para que me entendáis, esta línea del tope de la taza hasta el fondo de la taza, pues como mínimo tendría que sobrepasar ese precio por encima de ese tope de la taza, ¿verdad? En este caso son unos 5 euros. Bueno, pues a partir de aquí, desde los 40 y casi 43, te llevaría hasta los 48 euros como mínimo, que es lo que dice la teoría. Bueno, ¿qué pasó? Que con el paso de los años se vieron pues que efectivamente estas tazas se conformaban no solo en tendencias alcistas, sino también en tendencias bajistas y eran también fiables. No eran tan fiables como las de tendencia alcista, pero cuando hay una tendencia bajista y se te forma este suelo redondeado, también suele ser fiable. Menos, pero igual de fiable. Y fijaros, está confirmando esta figura, ¿verdad? Taza, asa,
supera la clavicular, por así decirlo, entre comillas, hay un retroceso de precio y se está pasando de retroceso de ese precio, con lo cual anula un pelín la figura, estropea un poquito el técnico de esta figura, pero no la invalida. No la invalida. Y más en la situación en la que estamos ahora con los mercados tan convulsos. Así que hay que cogerlo siempre con pinzas. Cualquier precio ahora mismo para Celnex, y solo hablando, por favor, entenderme, siempre hablando desde un punto técnico. Estoy dejando de lado los fundamentales, que ya sabéis que Celnex es una empresa altamente endeudada, donde le va a pasar bastante factura a esa deuda, en un proceso de expansión pues brutal, para mí exageradamente brutal, o sea, es desorbitante esta expansión que está teniendo. Pero que en un principio pues no es malo, pero le puede pasar factura en un futuro cercano. Así que hay que siempre tener muchísimo cuidado con estas acciones, ¿vale? Está perdiendo dinero debido a los intereses de esa deuda tan brutal, pero que si le sale bien la jugada, pues podemos estar hablando de una empresa que, bueno, pues puede llevar a ganancias dentro de unos pocos años. Dejado de lado los fundamentales, técnicamente ahora mismo estamos hablando de precios con entradas propuestos hasta los 48 euros como mínimo. Así que si una entrada a 41 euros, 42 euros, pues ya nos lleva directamente a unas ganancias, entre comillas, casi seguro, entenderme por favor, entre comillas, casi seguro, hasta los 48 euros estamos hablando de un 15%. Así que no es mala jugada, no es mala jugada. ¿Dónde pondríamos un buen stop? Yo pondría un buen stop en torno a los 40 euros con 50. ¿Por qué? Bueno, pues porque la base de este ASA, esta zona de aquí, está en torno a los 40,75. Bueno, pues redondeando 40 euros con 50 céntimos no es mal stop. Si pones ahí un buen stop, estás seguro, perderás en torno a un 5%, un 3%, una cosa así, y te aseguras entre comillas, una subida como mínimo hasta los 48 euros. Fijaros que tenemos varios gaps por la parte superior, a esto de aquí no le hagáis caso, lo voy a quitar. Era una zona de compra justo antes de las malas noticias de Inglaterra, que luego se confirmaron que fueron buenas noticias, así que la quito, ya no tiene sentido hablar de esa zona de entrada. Y bueno, pues 41, 42 euros como precio de entrada para ir a buscar este gap que pasa ahora mismo por 47 euros con 40, incluso el siguiente gap que empezaría desde los 50,20 hasta aproximadamente 51,90, bueno, pues estamos hablando ya de unas ganancias del 30%, con lo cual es una muy buena entrada. ¿Cómo podemos actuar en este caso? Si alguien decide entrar en torno a los 41 42 euros, está dejando una vela en indecisión, un doji, algo parecido a un doji asimétrico con muy poco volumen, con lo cual estamos hablando de un rechazo tanto a la subida como a la bajada de precios. Habría que esperar mañana a la apertura del mercado a ver por qué aire le da a esta acción, ¿no? Pero bueno, una forma de actuar sería esa, esperar a mañana para hacer una muy buena entrada, poner un stop ajustado en torno a los 40,50 euros y esperar a un precio en torno a los 48 euros. Y una vez que llegue a ese precio, 47,50, 48 euros, ver cómo sopla, a ver qué tipo de vela deja, qué volumen, qué estructura de velas anterior ha dejado. Bueno, pues todas esas curiosidades, ¿no?, que nos va dejando, pues a lo mejor nos deja un canal alcista y a lo mejor a los 48 euros no es momento de salir, esperar a que no se pierda el canal alcista en torno a los 45 euros para ver si cierra los 51,90. Bueno, pues todas estas curiosidades, ¿no? Así que, sin ánimo de dar consejos a nadie, el que quiera probar una entrada en torno a los 41,42 ya sabe cómo debe actuar. En cuanto a divergencias, no hay divergencias, no se le aprecia ningún tipo de divergencias. Al ser un suelo redondeado es muy difícil tener divergencias porque necesitamos mínimos y máximos puntiagudos y bien definidos, con lo cual no puede haber ningún tipo de divergencia. Se me olvidaba, te lo pongo aquí y luego se me olvida comentaros. En cuanto a Solaria, tenemos unos cortos que, bueno, no son pocos, es bastantes cortos, pero curiosamente en el corto plazo estamos viendo que el día 16, la semana anterior, bueno, pues teníamos un corto que curiosamente tiene 0,48 como el corto de Farmamar, en teoría ya tenía que haber desaparecido, pero va y sube la posición hasta 0,50 para hacerle visible. Ojo,
Eso tiene una doble intención, ¿verdad? Eso es para decir, cuidado que estoy aquí. Cuidado que estoy aquí. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con estas posiciones, ¿vale? En cuanto al corto, que también modificó sus posiciones el 14 del 3, fijaros que estaba en 0,66 y ahora está en 0... Uy, perdón. Ahí, en 0,74. Quiere decir que este corto también amplía. Y en cuanto al corto que se modificó el 8 del 3 de este año, estaba en 1,61 y se redujo hasta 1,59. Quiere decir que hay más cortos ampliando posiciones y con mayor tanto por ciento que el que ha reducido posiciones, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. Se están posicionando los cortos aprovechando la subida de precios, así que mucha precaución. En cuanto a Auda, las posiciones cortas de Audas, que se me ha olvidado también comentar antes, esta es la acción que más cortos tiene del mercado continuo español, con lo cual es una auténtica salvajada. Estamos hablando aproximadamente del 6,5% del capital social de la empresa, lo cual es una auténtica salvajada, ¿eh? Una auténtica salvajada. Y no se bajan de la burra, es que es impresionante. La última posición que se ha modificado fue esta de aquí, la de Shaw & Company, el 10 del 3, que estaba en 1,17 y se redujo hasta el 1. Y esta de aquí, que fue el 4 del 3, que es de Citadel Advisor, cuidado con este corto que siempre hace mucho estropicio, estaba en 3,62 y subió a 3,74. Así que lo comido por lo servido, mantienen todavía las posiciones en 6,5. Hay gente que opina que se intercambian ellos mismos las posiciones cortas, se las venden unos a otros, sí, es posible, pero nunca lo vamos a saber, así que esas son especulaciones que no tiene mucho sentido hablar de ellas. Y por último, Farmamar. Decíamos ayer que había dejado un Anami bajista y efectivamente al final de la sesión dejó un volumen, que estamos hablando pues un volumen medio, el volumen diario normal, tampoco nada llamativo, pero sí dejaba un Arami que bueno, pues hubiese sido peor haber perdido la mitad de la vela verde anterior, se ha quedado más o menos un poquito por encima de la vela, con lo cual es buena señal, y ahora mismo está dejando un doji de patas, bueno, vamos a decir de patas largas, aunque no es exactamente de patas largas, un doji casi normal, diría un poquito, a ver, está entre un doji normal y un doji de patas largas, pero bueno, vamos a decir que es un doji. Una vela de indecisión, tanto de rechazo a la subida como a la bajada de precios. Y está chocando directamente contra la media de 200 sesiones, 200 sesiones exponencial. Con lo cual, pues queda en tierra de nadie. Porque un doji no significa que vaya a retroceder el precio ni que vaya a avanzar el precio. Ni una cosa ni la otra. Simplemente está hablando que los inversores tienen ciertas dudas, tanto a la subida como a la bajada. Con lo cual, pues no podemos dar un dato técnico fiable. Simplemente que hay que tener cuidado. Todas aquellas personas que hayan entrado aprovechando la invasión de Ucrania por parte de Rusia en precios muy bajos, 52, 54, 48, incluso puede haber entradas incluso por debajo, hasta 46,75 más o menos, 46,70. Bueno, pues está aprovechando para salir. Lógicamente, cualquiera de nosotros haríamos lo mismo si no quieres estar en una empresa como esta a largo plazo. Yo soy de los que confían que esta empresa dará muchas sorpresas, pero muchas. ¿Hasta qué precios? Bueno, pues el señor Kostarov, que tiene un canal en YouTube, habla de precios de 650, 750 euros por acción. Yo no quiero ser tan optimista. Yo me propongo pues, precios en torno a 175 eran los antiguos, principios del año anterior, pero viendo cómo están los resultados, yo propongo precios que podrían estar ahora mismo por encima de los 200 euros. Incluso podría llegar a ser un poquito optimista 225 euros por acción. Pero bueno, ya tengo varios vídeos hablando de los fundamentales de esta acción. Y si queréis verlos, ahí los tenéis en el canal. Y bueno, pues seguramente dará muchas alegrías. En cuanto al técnico de corto plazo, pues este doji no depara nada bueno. Nada bueno. Aunque es un doji que no dice nada de si va a bajar o va a salir, o va a subir, perdón, sí se está parando justo en una zona muy interesante que es la media de 200 sesiones. Y la media de 200 sesiones, al igual que la de 50 sesiones, si no la pasas con volumen, habrá un retroceso. Habrá un retroceso porque la gente, como decimos, que ha entrado a precios muy buenos, no va a esperar a que la acción baje mucho más. Todo lo contrario, aprovechará para salir y volver a recomprar cuando intente cerrar, por ejemplo, este gap que está en 56,10.
Así que vamos a ver cómo cierra la sesión de hoy. Estamos ahora mismo a las 3:25, con lo cual queda un par de horas de sesión y puede cambiar directamente esta vela y dejar, por ejemplo, una vela verde bien hermosa y superar la media de 200 sesiones, que sería lo suyo. Pero ahora mismo, fijaros en qué zona está dejando algo parecido a un doji y está luchando con esta zona aquí, los 64 euros con 36. Fijaros, este es el día de las buenas noticias por la publicación de esos resultados que todos sabíamos, que el Apledin funcionaba contra el COVID. Y bueno, pues ya vimos el resultado, un retroceso brutal en cuanto se comprobó que esa publicación pues no estaba actualizada. En cuanto al técnico de corto plazo, pues yo apostaría por una bajada hasta el nivel de la media de 50 sesiones, directamente 57,75, 58 euros, y luego testear para intentar cerrar este gap de aquí, que son los 56 euros. Si a partir de aquí ya hay un rebote al alza y supera la media de 200 sesiones, ya podemos hablar con contundencia de que estamos en un proceso de medio plazo alcista, es decir, mínimos crecientes y máximos crecientes. Si no ocurre eso, podríamos volver a testear los 52 euros sin ningún problema. Absolutamente sin ningún problema. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Se me ha quedado un poquito largo con tantas cositas que había que hablar hoy. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeos, por favor, dadle un like, pero también suscribiros al canal y activar la campanita, que es lo importante. Si no activáis la campanita, YouTube no os va a avisar de la publicación de vídeos nuevos. Pues lo dicho, pasad una buena tarde y un saludo a todos. Chao.